Bueno, en principio quiero agradecer a los organizadores de este primer Congreso Internacional de Actualización en Medicina Crítica y Terapia Intensiva por la oportunidad de poder invitarme a compartir esta temática. Creo que es relevante en este tiempo de pandemia, sobre todo para las unidades de cuidados intensivos, el conocimiento de este tema. El tema que vamos a ver el día de hoy es neumonía asociada a la ventilación mecánica en tiempos de pandemia. Mi nombre es Cristian Ausa Santibáñez, soy médico de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez en La Habana, Cuba. Y les propongo entonces pasar a ver nuestra temática. Los objetivos del día de hoy va a ser en principio dar un abordaje general de esta temática. Hablaremos de los aspectos fundamentales relacionados con el diagnóstico y sobre todo nos vamos a enfocar en la prevención, que es un tema creo relevante para nosotros, sobre todo en este tiempo de pandemia. Y por último solamente vamos a hablar de manera general del tratamiento de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces de inicio vamos a comenzar hablando acerca de la neumonía. Es importante definirla, porque estamos hablando de una infección del parénquima pulmonar, la cual es causada por diferentes patógenos, entre ellos están los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos como tal. Esta neumonía tiene una clasificación. Debemos estar bien claros en las definiciones, sobre todo en la clasificación actual de las neumonías. Esta puede ser según el sitio de adquisición. Podemos ver ahí la neumonía de la comunidad, la neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Cuando hablamos de la neumonía de la comunidad, es una neumonía adquirida fuera del hospital en personas que no han sido hospitalizadas durante el mes anterior al inicio de los síntomas como tal. La neumonía intrahospitalaria es una infección adquirida al menos 48 horas posteriores a la hospitalización. Y por supuesto, la neumonía asociada a la ventilación mecánica es un tipo de neumonía primero nosocomial. Esta se va a desarrollar 48 horas o más después de la intubación endotraqueal, es decir, después de haber abordado una vía aérea definitiva o acoplado a un equipo de ventilación mecánica. Ya vemos aquí este estudio fue publicado en Wuhan, China, el año pasado. En sus resultados ustedes pueden ver o podemos ver que del total de pacientes estudiados, 17% desarrollaron formas graves de COVID-19 y síndrome de estrés respiratorio severo. Ahora, un 4 o un 5% requirieron ventilación mecánica. Fíjense que lo interesante es que más de la mitad desarrollaron una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Hay otros estudios incluso que afirman que los pacientes con SARS-CoV-2 que pasan periodos de tiempo significativos en las unidades de cuidados intensivos, periodos significativos a un equipo de ventilación mecánica, tienen el riesgo 2 veces mayor de desarrollar una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Los pacientes COVID-19 tienen una alta incidencia de desarrollar un síndrome de estrés respiratorio severo. Los pacientes los cuales en un momento de la enfermedad hicieron una insuficiencia respiratoria aguda y hubo la necesidad de abordar una vía aérea definitiva, como lo estamos viendo en el video como tal. Muchos de estos pacientes requirieron ingreso a nuestras salas de cuidados intensivos, es decir, a nuestra sala de terapia intensiva para ventilación invasiva y por supuesto que tienen un riesgo significativo, tienen un riesgo elevado de desarrollar una neumonía secundaria, una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ahora, debemos de enfatizar que la neumonía asociada a la ventilación mecánica es una de las infecciones adquiridas en las salas de UCI más frecuentes. Por tanto, la colonización de gérmenes en las vías respiratorias es frecuente. Una serie de factores de riesgo que hacen que los gérmenes puedan colonizar respiratorias. Fíjense, los cilios empujan los gérmenes y el moco fuera de las vías respiratorias. Sin embargo, en el caso de los pacientes intubados, esto no suele pasar y las secreciones se acumulan y mucho más si no hay una aspiración adecuada. Ahora, fisiológicamente, fíjense que las células del sistema inmune atacan los virus y gérmenes asociados que logran atravesar el moco y los cilios y logran entrar en los alvéolos. En el caso de los pacientes COVID-19 tienen un sistema inmune debilitado y el virus supera la capacidad de respuesta de las células del sistema inmune. Por otra parte, debemos de mencionar que hay un daño alveolar, hay un daño
del endotelio capilar y alveolar, y hay una pérdida de la barrera impermeable, las proteínas escapan al espacio vascular, entonces es cuando los alvéolos empiezan a llenarse de colágeno, agregados de neutrófilos, fibrina, edema, etc. En consecuencia, vamos a tener las alteraciones en el nivel gaseoso, va a haber una disminución del transporte de oxígeno, por ende el paciente va a presentar una hipoxemia importante debido a esta neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ahora bien, pasamos a un punto importante también, que es la epidemiología. Bueno, debemos de mencionar que en un estudio realizado en 5.593 pacientes se pudo observar que 2.611 desarrollaron una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es decir, casi la mitad de los pacientes COVID-19 ingresados en una UCI pueden desarrollar una neumonía asociada a la ventilación mecánica. La NAF afecta entre 5 y un 40% de los pacientes que reciben ventilación mecánica invasiva durante más de 2 días, ojo, con grandes variaciones según el país, según el tipo de unidad de cuidados intensivos y también según los criterios utilizados para identificar la neumonía asociada a la ventilación mecánica. El riesgo diario de la NAF alcanza su punto máximo entre los días 5 y 9 de la ventilación mecánica. Bueno, debemos de indicar también una pregunta. ¿Dónde radica la importancia? ¿Dónde radica la importancia? Bueno, la importancia de la NAF se ha asociado con una prolongación de la duración de la ventilación mecánica y la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Por ende, esto va a producir que contribuya a la mortalidad de los pacientes en una unidad de cuidados intensivos. Ahí radica la importancia, es decir, mientras mayor sea el tiempo de la duración de la ventilación mecánica y mayor sea la estancia en la unidad de cuidados intensivos, esto va a aumentar la mortalidad de nuestros pacientes en UCI como tal. Hay factores de riesgo que debemos de considerarlos, que se deben de considerar, y son en la edad avanzada de los pacientes, sobre todo los pacientes mayores de 60 años, pacientes con una enfermedad pulmonar previa, como la EPOC, entre otras, pacientes con una aspiración o una broncoaspiración, es decir, la aspiración es un mecanismo predisponente importante tanto para la neumonía intrahospitalaria como para la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Por ende, es importante elevar la cabecera de la cama, minimizar la sedación de los pacientes, drenar las secreciones subglóticas en pacientes ventilados, mantener la presión del manguito de la vía aérea del tubo endotraqueal, generalmente entre 20 y 30 centímetros de agua, y también la aplicación del APIP, es decir, de la presión positiva al final de la aspiración, son algunas de las medidas que se han propuesto para minimizar esta parte de la aspiración como un factor de riesgo. Otros factores que también son importantes mencionar, otros factores de riesgo, son los agentes que aumentan el pH gástrico, la exposición previa a antibióticos, especialmente a antibióticos de amplio espectro. Bueno, voy a poner un puntito aparte, porque podríamos decir que es lamentable, pero está muy de moda la administración de antibióticos de amplio espectro en los pacientes COVID-19. Lo hemos visto no solo en salas comunes, los cuales atienden pacientes con síntomas leves, incluso pacientes con síntomas moderados, con antibióticos de muy amplio espectro sin haber una demostración de algún foco bacteriano o algo que justifique el uso de los antimicrobianos. Por tanto, llamamos a la reflexión sobre este aspecto. En el paciente crítico, el uso de los antibióticos está reservado para pacientes con una coinfección demostrada. Los otros factores de riesgo que también son importantes son la reintubación o una intubación prolongada y los cambios frecuentes del circuito del ventilador mecánico, el uso de relajantes musculares y glucocorticoides, ojo, pero sobre todo por periodos en los cuales se da periodos de ventilación mecánica muy prolongados, es decir, el uso de relajantes musculares o glucocorticoides por largos periodos es un factor de riesgo importante. Y por último, la desnutrición proteico-energética. Continuamos con otros factores de riesgo, ¿sí? El aumento del riesgo sobre todo de la neumonía asociada a la ventilación mecánica en los pacientes COVID-19 puede deberse a múltiples factores, que entre algunos de ellos incluyen un uso menos riguroso de estrategias de prevención estándar que están,
que están establecidas durante la COVID-19, un deterioro inmunológico asociado a la enfermedad y a la terapia, ojo, más prolongado, duración de ventilación mecánica y el uso prolongado de la sedación, ya lo dijimos anteriormente. Y otro factor de riesgo es la necesidad más frecuente de ventilación, sobre todo en los pacientes de cuidado prono, que lo vamos a hablar en la próxima diapositiva. Y bueno, aquí tenemos que los pacientes con estrés respiratorio severo, sobre todo pacientes con COVID-19, tienen características clínicas diferentes de otros pacientes con otros síndromes de estrés respiratorio agudo no COVID. Es decir, estas se caracterizan generalmente por tener una hipoxemia más profunda o por tener una hipoxemia más marcada. En esta diapositiva podemos observar dos estudios comparativos en los cuales se observó que la duración de la ventilación mecánica fue 2 veces mayor en los pacientes con COVID-19 en comparación con otros tipos de síndrome de estrés respiratorio agudo como tal. Este estudio es interesante y mide la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Bueno, se hizo un estudio multicéntrico en Europa y fíjense qué interesante. El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre la neumonía por SARS-CoV-2 en comparación con una neumonía por influenza o sin infección viral. Es decir, SARS-CoV-2 versus influenza versus una infección bacteriana. ¿Cuál tiene mayor incidencia en cuanto a la neumonía asociada a la ventilación mecánica? Bueno, la incidencia de la NAF fue significativamente mayor en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 en comparación con los pacientes con una neumonía por influenza o una neumonía o un paciente que haya hecho un síndrome de estrés respiratorio no COVID. Otro factor de riesgo que lo mencionábamos anteriormente es el uso extensivo de la posición prona. También podría haber afectado la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Conocemos que en la actualidad la posición prona, es decir, esta estrategia en la actualidad tiene muchos beneficios, pero esta terapia se ha utilizado generalmente en un 67 a un 83% de los pacientes con COVID-19, generalmente con el doble de frecuencia que se ha utilizado en otros síndromes de estrés respiratorio dado por influenza o por otros tipos de virus. Por tanto, esto es un factor de riesgo también importante para el desarrollo de una neumonía asociada a la ventilación mecánica. En cuanto a los microorganismos responsables de una NAF, es decir, de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, observamos en esta pequeña figura propuesta por Maes, es un artículo publicado este año, 2021, donde muestra la distribución de los microorganismos, los cuales se asocian, es decir, microorganismos en la neumonía asociada a la ventilación mecánica, aquellos pacientes con COVID positivo y aquellos pacientes no COVID positivo. En principio debemos de mencionar que los organismos asociados a una NAF van a variar mucho según muchos factores. Esto incluye la duración de la ventilación mecánica, la duración de la estancia en nuestras unidades de cuidados intensivos, la duración de en el hospital incluso antes de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, el momento y la exposición acumulada, o sea, en el momento y la exposición a los antimicrobianos, o sea, todos estos factores son importantes. Y bueno, vemos que en este estudio la distribución de los microorganismos en la NAF asociados a COVID-19 y no COVID-19 es muy similar entre ambos grupos. Sobre todo en los pacientes con COVID-19 se vio, fíjense ahí, se vio aquí, se vio que los microorganismos más frecuentes fueron la Pseudomonas aeruginosa, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, el Acinetobacter y también los estafilococos fueron entre los gérmenes más frecuentes en los pacientes con COVID positivo. En general hay otros dos estudios que también son interesantes. Fíjense que en general se reconoce que la neumonía asociada a la ventilación mecánica de inicio temprano, se habla dentro de los primeros 4 días de la hospitalización, en pacientes previamente sanos que no reciben antibióticos, generalmente implica una flora orofaringea normal. Mientras que la neumonía asociada a la ventilación mecánica de aparición tardía, es decir, aquella que tiene más de 4 días, es probable que
que se deban sobre todo a agentes patógenos multidrogoresistentes, es decir, agentes mucho más resistentes. En estos dos estudios que estamos observando, en estos dos estudios se observaron que los microorganismos implicados en la NAF generalmente eran la pseudomonas, las Klebsiella pneumoniae, el Acinetobacter y bueno, los estafilococos como tal. Seguimos el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, bueno, hay tres criterios importantes, o sea, hay tres criterios importantes que debemos de mencionar, es decir, que definen tradicionalmente por la presencia de estos tres tipos de criterios. El primero va a ser la sospecha clínica, el segundo va a ser los infiltrados radiográficos y el tercero los cultivos microbiológicos positivos de muestras del tracto respiratorio inferior. A la hora de hacer el diagnóstico es muy importante tener estos tres criterios, o al menos dos, para hacer un diagnóstico preciso de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Vamos a comenzar con el primero, que es el diagnóstico clínico. El primer paso es el primer paso para diagnosticar una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es para nosotros la sospecha clínica, ¿verdad? Y existen muchos criterios para sospechar en una NAF. Entre ellos está, por ejemplo, la fiebre mayor de 38 grados, un esputo purulento, una leucocitosis generalmente mayor de 12.000, una disminución de la oxigenación, el paciente puede presentar hipotensión o de momento un shock inexplicable. Incluso muchas veces ha habido muchos pacientes los cuales no han presentado una leucocitosis, es decir, un leucograma normal. Sin embargo, este paciente estaba desarrollando una neumonía asociada a la ventilación mecánica, o en su defecto, pacientes con leucopenia menos de 4.000. Se han propuesto puntuaciones para ayudar a mejorar la precisión diagnóstica, siendo las más utilizadas la puntuación de la infección pulmonar clínica, conocida como CEPIS. Es decir, esta puntuación fue desarrollada por Pugin, ¿sí? El cual hace una descripción original de esta puntuación, la cual se basa en 6 variables. Una de ellas va a ser la temperatura del paciente, la otra los leucocitos en sangre, la otra los aspectos de las secreciones traqueales, la oxigenación, los infiltrados radiográficos. También va a estar incluida los cultivos semicuantitativos de los aspirados traqueales con tinción de Gram. Y bueno, el resultado final, los pacientes con una puntuación superior a 6 tienen un riesgo de tener una neumonía asociada a la ventilación mecánica. En esta próxima diapositiva, bueno, vamos a ver, seguimos en el diagnóstico clínico, al menos dos de los siguientes criterios, es decir, debe de sospecharse una neumonía asociada a la ventilación mecánica en pacientes con signos clínicos de infección con al menos dos de los siguientes criterios, es decir, una nueva aparición de fiebre, secreciones respiratorias purulentas, leucocitosis o leucopenia. Incluso, lo mencionamos anteriormente, incluso el leucograma puede estar normal, no excluye de que nosotros no tengamos una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y algo que es importante es la disminución de la oxigenación de nuestro paciente. Ahí están. Los criterios radiográficos, ahí los vamos a ver, los criterios radiográficos. Casi todas las definiciones para sospechar o diagnosticar NAF deben de incluir criterios radiográficos, es decir, deben de sospecharse una neumonía asociada a la ventilación mecánica en pacientes con signos clínicos de infección, pero también que debe de haber signos radiográficos los cuales nos hagan enfocar el diagnóstico preciso de una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entre estos tenemos dos de los siguientes criterios: que el paciente presente infiltrados nuevos en una radiografía de tórax, o infiltrados progresivos, o que sean infiltrados persistentes, ¿verdad? Como lo estamos viendo a continuación, una imagen de una radiografía de tórax, o específicamente las tomografías. Por supuesto, las imágenes de la tomografía computarizada puede ser una buena alternativa, ya que es más sensible. Sin embargo, debemos de mencionar, que la tomografía pulmonar tiene inconvenientes que son obvios, ¿verdad? Siendo que los problemas son, primero, la viabilidad, o sea, no todos cuentan con una tomografía axial computarizada.
el mantenimiento de la seguridad del paciente durante el transporte es importante. Muchos de los pacientes con COVID-19 son pacientes que están con una inestabilidad hemodinámica, por tanto, es muy difícil, muy complicado transportar este tipo de pacientes, lo cual hace que realmente sea muy difícil su transportación y por ende la realización de una tomografía. En todo caso, la tomografía computarizada sigue siendo una buena alternativa para el diagnóstico de una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Lo mencionábamos anteriormente, que las radiografías, por ahí alguien me dice, no, pero no tenemos, solamente tenemos radiografías. No es que no se utilice, sí se utiliza, sin embargo, no son sensibles ni específicas para la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Recientemente, seguimos en los diagnósticos por imagen, recientemente he puesto la ecografía pulmonar también como ayuda para el diagnóstico de una NAF, y hay muy buenas experiencias que se han presentado ya en algunas conferencias en este congreso, pero sin embargo debemos de indicar que todavía faltan datos sobre su sensibilidad y especificidad. Es decir, a pesar de ser un método diagnóstico importante, todavía faltan datos sobre su sensibilidad y especificidad como tal. Es importante recordar que la atención del paciente crítico primero es compleja. Por tanto, no existe un único criterio clínico o un biomarcador o una puntuación que sea lo suficientemente precisa para que nosotros podamos diagnosticar una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Por tanto, se debe considerar una NAF, es decir, una neumonía asociada a la ventilación mecánica, siempre que usted vea, siempre que usted haya visto nuevos signos de un deterioro respiratorio, los cuales sean potencialmente atribuibles a un cuadro de infección, es decir, que el paciente presente una fiebre mayor de 38 grados, o que este paciente presente un esputo purulento, o una leucocitosis importante de mayor de 12.000, 15.000, 20.000, o una leucopenia, o un empeoramiento de la oxigenación del paciente, una hipotensión inexplicable, o que el paciente esté con una inestabilidad hemodinámica, la cual aumente la necesidad del uso de vasopresores, y por supuesto, además que usted en los diagnósticos por imagen observe infiltrados pulmonares nuevos o progresivos. Siempre es importante tomar en cuenta esto. El diagnóstico microbiológico, recientemente las sociedades científicas de Estados Unidos y Europa propusieron recomendaciones para el diagnóstico de la NAF. Las guías europeas sugirieron obtener muestras cuantitativas antes del tratamiento antibiótico de este tipo de pacientes, pues los resultados pueden verse alterados o emerger como negativos si se dan antes, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ver aquí. Fíjense que el diagnóstico microbiológico, lo primero que es importante, obtener muestras cuantitativas distales antes del tratamiento antibiótico. Lo segundo es que el examen directo y el uso de la tinción de Gram se utiliza, pero que en la actualidad son muy controvertidos. Sin embargo, las guías americanas sugieren que una tinción de Gram de alta calidad de una muestra respiratoria con numerosos y predominantes microorganismos proporcionan un apoyo adicional para el diagnóstico de una neumonía asociada a la ventilación mecánica. También quiero mencionar que la ausencia de un microorganismo en la tinción de Gram, ojo, porque ha pasado en nuestra sala de cuidados intensivos, la ausencia de un microorganismo en la tinción de Gram que se realice no excluye de manera fiable la neumonía asociada a la ventilación mecánica, por lo que es importante revisar también los resultados de cultivo, los cuales consideramos que son uno de los más importantes en la determinación sobre todo de nuestra conducta, ¿verdad? También las técnicas invasivas son aquellas que son distales y están dirigidas por broncoscopía, como vemos aquí en la diapositiva, el lavado broncoalveolar, el cepillo de muestras protegido, las biopsias pulmonares o el mini lavado broncoalveolar utilizando un catéter telescopado, que es muy utilizado. Destacar también el uso del lavado broncoalveolar combinado con cultivos cuantitativos puede lograr una identificación mucho más confiable de los agentes causales con una mayor especificidad que los métodos de muestreo cualitativo que generalmente estamos acostumbrados a ver. Pasamos al un punto que
¿Qué es relevante a mi modo de ver? ¿Qué es la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica? Bueno, debo de mencionar que la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica realmente es un desafío porque se ha informado de muchas iniciativas para reducir las tasas de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Por ende, es importante tratar de establecer algunas que son importantes y sobre todo combinar un conjunto básico de medidas de prevención en un paquete puede ser una forma práctica de mejorar la atención de nuestros pacientes en estado crítico, sobre todo quienes trabajamos en las unidades de cuidados intensivos. Para evitar la broncoaspiración o la aspiración es necesario, ya lo mencionaba cuando hablaba de los factores de riesgo arriba, elevar la cabecera de la cama, ¿verdad? Elevar la cabecera de la cama, minimizar la sedación de nuestros pacientes. Muchas veces tenemos a los pacientes sedados por largos periodos de tiempo, debemos de tratar de minimizar la sedación, drenar las presiones subglóticas en pacientes ventilados, mantener la presión, lo dijimos, mantener la presión del manguito de la vía aérea del tubo endotraqueal generalmente entre 20 y 30 centímetros de agua. Y se me olvidó mencionarlo, pero algunos investigadores incluso han planteado la hipótesis de que colocar los pacientes, es decir, colocar a los pacientes en posición Trendelenburg en una conferencia que impartía hace unos días atrás, me preguntaban esto, es decir, colocar a los pacientes en la posición Trendelenburg lateral puede ser una mejor manera de prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Algunos de ellos mencionaban mediante el reclutamiento de la gravedad para llevar las secreciones orales fuera de los pulmones. Pero sin embargo, hay un estudio reciente que confirmó esta hipótesis, pero en el ensayo se interrumpió, es decir, interrumpieron el ensayo antes de tiempo que un exceso de eventos adversos entre los pacientes asignados al azar que hicieron esta posición de Trendelenburg lateral. Por tanto y demás, nosotros preferimos no utilizar este tipo de posición del paciente y simplemente tratar de obviarla por las complicaciones que pueden causar. Es decir, no la recomendamos como tal y las guías tampoco la recomiendan como tal. El drenaje subglótico, el drenaje de las secreciones subglóticas que se acumulan por encima del manguito del tubo endotraqueal, por supuesto puede disminuir el riesgo de aspiración de las secreciones alrededor del manguito y por tanto disminuir la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Se han desarrollado incluso en estos últimos tiempos tubos endotraqueales especialmente diseñados para proporcionar una aspiración continua o intermitente de las secreciones subglóticas. Vemos aquí en esta pequeña imagen. Pero lamentablemente, por supuesto, estos dispositivos cuestan un poco más que los tubos endotraqueales estándar y por tanto muchas veces no están ampliamente disponibles, pero si los tenemos a nuestra disposición deben de utilizarse sobre todo en los pacientes con COVID, los cuales sabemos que se espera que requieran más de 48 horas o 72 horas de ventilación mecánica. El otro aspecto que debemos de mencionar es el monitoreo del volumen gástrico. Es decir, ha sido una práctica clínica estándar monitorear o monitorizar el volumen residual gástrico de los pacientes, ya sea a intervalos regulares o antes de aumentar la velocidad de la infusión de la alimentación por la sondita nasogástrica. Bueno, con el único objetivo o con el objetivo fundamental de minimizar el riesgo de la acumulación de líquido gástrico no reconocido y provocar los vómitos resultantes en una posible neumonía como tal. El otro aspecto que es también importante es la descontaminación de la orofaringe y del tracto digestivo. Estas pueden reducir la incidencia de la neumonía en pacientes críticamente enfermos al disminuir la colonización del tracto respiratorio superior. Incluso hay algunos metaanálisis de ensayos aleatorizados que han informado una asociación entre la clorhexidina y tasas más bajas de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Pero alguien puede estar diciendo, pero la clorhexidina, el uso de la clorhexidina, bueno, todavía es controvertido debido a que su eficacia es incierta. Incluso algunos estudios importantes afirman una posible asociación con un aumento de la mortalidad. Es el caso de este estudio que les muestro a continuación. Es un estudio
publicado en esta revista una revisión retrospectiva de 5.539 pacientes con ventilación mecánica, donde la clorhexidina se asoció con un mayor riesgo de mortalidad. Ahora, no es el único estudio, hay otros estudios observacionales que han suscitado la misma preocupación. Está este, el de una revista Lancet, está este otro de una revista británica que realmente muestra la preocupación, y el último es un estudio desarrollado en la China el año pasado relacionado con la higiene bucal en el paciente crítico. Bueno, a pesar de todos estos estudios, lo que sí es real y que debemos de manifestar es que el mecanismo por el cual la clorhexidina podría aumentar la mortalidad hasta la actualidad no está claro. Por tanto, hay algunas guías importantes como la guía europea y la guía americana que optaron por no omitir una recomendación sobre el uso de la clorhexidina para la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica hasta que se dispusiera de más datos sobre su eficacia. Los probióticos en la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Bueno, realmente los probióticos se definen como microorganismos vivos de origen humano que son capaces de tolerar el ambiente gastrointestinal hostil, de tal manera que persisten en el tracto digestivo inferior para conferir un beneficio para la salud del huésped, ¿sí? Estos protegen realmente a los pacientes de una neumonía asociada a la ventilación mecánica al modular el microbioma e inhibir la colonización con patógenos invasores. Sin embargo, hay algunos estudios, los cuales están disponibles, los cuales mencionan que no hay evidencia suficiente para sacar conclusiones sobre la eficacia o seguridad de los probióticos en la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es decir, también es un tema controversial, algunos lo utilizan y otros, por supuesto, al no haber consistencia suficiente, prefieren no utilizar los mismos. Pasamos ahora sí, al tratamiento empírico. Bueno, cuando nosotros nos enfrentamos a tratar una neumonía asociada a la ventilación mecánica, primero imponemos un tratamiento empírico, entre tanto recibimos el informe de los cultivos y por supuesto es importante tener en cuenta 4 parámetros fundamentales a la hora de iniciar el tratamiento empírico. Lo primero es tener en cuenta la gravedad de la enfermedad actual, el tipo y el número de enfermedades subyacentes que tenga el paciente y la gravedad de las mismas, los factores de riesgo de los patógenos multidrogoresistentes y el patrón local de susceptibilidad a los antimicrobianos. Entre el tratamiento empírico, los factores de riesgo para patógenos multidrogoresistentes incluyen, por ejemplo, el shock séptico de una neumonía asociada a la ventilación mecánica, un síndrome de distrés respiratorio antes de la aparición de la neumonía asociada a la ventilación mecánica y además la terapia de reemplazo renal aguda antes del inicio de la NAF. Ahora, dentro del tratamiento empírico que se debe utilizar o que podemos utilizar son betalactámicos de amplio espectro dirigidos sobre todo a la pseudomonas aeruginosa. Entre estas se pueden utilizar cefalosporina de tercera generación, de cuarta generación, o un betalactámico inhibidor de las betalactamasas, ya sea la piperacilina más tazobactam o un carbapenémico. También se pueden utilizar agentes antipseudomónicos no betalactámicos como los aminoglucósidos o las fluoroquinolonas, que también se pueden utilizar en el tratamiento empírico. El tratamiento específico, en los pacientes con una neumonía asociada a la ventilación bacteriológicamente probada, es decir, cuando ya nosotros tenemos cultivos que realmente estamos en un paciente con la asociación o con la coinfección de bacterias, los antibióticos deben de reducirse una vez que los resultados del cultivo y de las pruebas de susceptibilidad, estén disponibles. No podemos quedarnos con el mismo tratamiento, se deben de modificar. La terapia antimicrobiana puede cambiarse de forma segura a una monoterapia una vez que se identifican los patógenos responsables de la infección y se obtienen los resultados de susceptibilidad, incluso para los bacilos gram negativos no fermentadores como la pseudomonas aeruginosa. Debe de evitarse, importante es
que debemos hacer, que deben de evitarse, que debe de evitarse la doble cobertura anti-pseudomonas en pacientes con neumonía asociada a la ventilación mecánica por pseudomonas aeruginosa, con evolución sin complicaciones una vez que estén disponibles las pruebas de susceptibilidad. Eso es muy importante. En cuanto a la duración del tratamiento, en la actualidad no se recomienda acortar la duración de un antimicrobiano por debajo de los 7 días. Las guías europeas como las americanas recomiendan que la duración del tratamiento, sea antimicrobiano para una neumonía asociada a la ventilación mecánica, no debe exceder los 7 días en la mayoría de los pacientes, incluidos los afectados por bacilos gram negativos no fermentadores como una pseudomonas aeruginosa o un Acinetobacter. Aunque conocemos que los pacientes con COVID positivo tienen estadías largas en una unidad de cuidados intensivos, por tanto y demás, su uso de este tipo de antibióticos debe ser personalizado. Y por último, vamos a hablar acerca de las conclusiones. Ya terminamos. Conclusiones. Bueno, como conclusiones debemos de mencionar que el COVID-19 hace que las personas sean más susceptibles a desarrollar una neumonía asociada a la ventilación mecánica, sobre todo debido a la mayor duración de la ventilación. El cambio en el microbioma pulmonar y las causas de infección secundaria son similares a los observados en pacientes críticamente enfermos ventilados por otras causas. Ahora, la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica continúa siendo un desafío para nosotros. Combinar un conjunto básico de medidas de prevención en un paquete puede ser una forma práctica de mejorar nuestra atención al paciente crítico. Ojo, puede ser una forma práctica de mejorar nuestra atención al paciente crítico. Siempre que nuestras conductas, sean las más idóneas, las más adecuadas para no hacer daño a nuestros pacientes. Muchas veces es muy difícil el diagnóstico de una neumonía asociada a la ventilación mecánica, su manejo. Sin embargo, creo que nosotros trabajamos por eso y siempre digo, cuando termino quiero terminar con este pequeño punto que dice que solo se es dignamente médico con la idea clavada en el corazón de que trabajamos con instrumentos imperfectos y con medios de utilidad inseguras, pero créanlo, pero con la conciencia cierta de que hasta donde no puede llegar el saber, siempre llega el amor. Lo dijo Gregorio Marañón y es para nosotros importante esto, que hasta donde no puede llegar el saber, siempre puede llegar el amor, y forma parte del mensaje de humanizar nuestras unidades de cuidados intensivos. Muchas gracias, les dejo mis datos si hay algunas dudas, sugerencias, y además les invito de paso a seguir nuestra página. En mi despedida quiero agradecer nuevamente a los organizadores por la oportunidad de compartir este tema. Creo que vale la pena volver a repasarlo y sobre todo aplicar cada uno de los aspectos que hemos tocado en este tiempo. Siempre recordar que pequeños detalles siempre hacen grandes diferencias a la hora de la atención al paciente crítico.